Bienvenidos al curso de aritmética. En este video vamos a ver cómo poder resolver problemas utilizando fracciones. Si este video te es útil, yo te invito a que vamos a resolver varios problemas y para ello vamos a utilizar fracciones. Veamos entonces el primer ejemplo. María se ha gastado 1/3 del dinero que le dieron de paga en su trabajo en comprar un libro de aventuras. Después gastó 1/9 parte de su paga para comprar una bolsa. Si María recibió 2.500 pesos de paga, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué fracción de su paga se ha gastado María? En este caso, primeramente, utilizó 1/3 parte de su paga y con ella compró un libro de aventuras. Enseguida, utilizó 1/9 parte de su paga para comprar una bolsa. Hasta este momento, María ha efectuado dos compras. Una, el libro de aventuras, y la otra, una bolsa. Para poder saber hasta este momento cuánto ha tomado María del total, debemos de sumar lo que utilizó en comprar el libro con lo que utilizó en comprar la bolsa. Por lo tanto, tendremos la suma de 1/3 parte de su paga más 1/9 parte de su paga. Entonces, para poder responder a esta primera pregunta, debemos de resolver esta suma de fracciones, 1/3 más 1/9. Podemos apreciar que en esta suma tenemos denominadores diferentes. Para la primera fracción es 3 y para la segunda fracción es 9. Por lo tanto, cuando tenemos denominadores diferentes, debemos de encontrar el mínimo común múltiplo. Si esta operación no recuerdas cómo obtenerla, yo te invito a que visites el video en donde explico cómo obtener precisamente el mínimo común múltiplo para poder resolver fracciones. En este caso, yo supongo que ya sabes cómo obtener el mínimo común múltiplo y por lo tanto el mínimo común múltiplo entre 3 y 9 pues viene siendo el número 9. Este denominador lo vamos a utilizar para dividirlo entre 3 y posteriormente entre 9. Por lo tanto, dividiendo 9 entre 3 obtenemos como resultado 3 y 3 ahora lo multiplicamos por 1. Entonces 9 entre 3 nos da 3 y 3 multiplicado por 1 nos da 3, cantidad que anotamos en la parte superior. A continuación vamos a sumar. Ahora vamos a dividir 9 entre 9. 9 entre 9 nos da 1 y 1 multiplicado por el numerador de la segunda fracción nos da como resultado 1. En el numerador nos ha quedado 3 más 1 y en el denominador 9. Por lo tanto, tomamos el denominador y lo recorremos al final. Para el numerador vamos a sumar 3 más 1, de donde obtenemos 4. Por lo tanto, María hasta este momento ha gastado 4/9 partes del total que le pagaron. Con esto sabemos ahora que para responder esta pregunta podemos afirmar que María ha gastado 4/9 partes del total. Vamos a responder ahora una segunda pregunta, donde se nos dice ¿cuánto dinero le sobra a María si recibió 2.500 pesos? Para poder saber hasta este momento cómo ha dispuesto María de los 2.500 pesos, vamos a multiplicar 4/9 partes, que es lo que ha utilizado María del total, y esas 4/9 partes las vamos a multiplicar por el total que le pagaron, que son 2.500 pesos. De esta manera vamos a saber cómo se ha distribuido el dinero que ha recibido María. Por lo tanto, tenemos la multiplicación de 2.500 por 4/9. 4/9 es una fracción y 2.500 es un número entero. Cuando multipliquemos un entero por una fracción, operamos de la siguiente manera. El entero
que en este ejemplo es 2500, se debe de multiplicar por el numerador 4. 2500 por 4. Y lo que nos dé, enseguida se divide entre 9. Entonces, 2500 multiplicado por 4 nos da 10,000 pesos. Esto enseguida lo vamos a dividir entre 9. Dividiendo entonces 10,000 entre 9, obtenemos como resultado 1111.11. Significa que hasta este momento en comprar el libro y en comprar la bolsa, María ha gastado 1,111,11 centavos del total de 2,500. Por lo tanto, ahora podemos saber cuánto le sobra a María si a 2,500, que es la paga que recibió, le descontamos lo que ha gastado María. Entonces, anotamos 2,500, que es su paga, y a esos 2,500 le vamos a restar, le vamos a quitar lo que ha gastado en comprar el libro y la bolsa, que son 1,111,11 centavos. Efectuando entonces esta resta, obtendremos como resultado. Vamos a resolver un segundo ejemplo. En un parque hay una zona de columpios y una pista de patinaje, que ocupan en total, entre estas dos, 5/8 partes del parque. Si los columpios ocupan solamente 2/7 del parque, vamos a responder la siguiente pregunta que nos plantean y dice: ¿qué fracción del parque es ocupada solamente por la pista de patinaje? Entonces aquí tenemos lo siguiente. Primeramente vamos a tomar los datos de este problema. Se nos dice que entre la zona de columpios y la pista de patinaje se ocupan 5/8 partes del parque. Es decir, que entre columpios y pista se ocupan 5/8 partes. De estas 5/8 partes, 2/7 es ocupada solamente por la zona de los columpios. La pregunta es: ¿qué fracción ocupará la pista de patinaje? Entonces vemos que para poder responder a esta pregunta, a la zona ocupada tanto por columpios y por la pista de patinaje, que son 5/8, le debemos de quitar, le debemos de restar los 2/7, que es la zona ocupada solamente por los columpios. De esta manera, el resultado obtenido representará el porcentaje o la fracción que es ocupada solamente por la pista. Tenemos entonces que la zona ocupada por la pista la vamos a determinar si a 5/8, que es la zona ocupada entre columpios y pista, le restamos la zona ocupada solamente por los columpios, que son 2/7 partes. Por lo tanto, estamos ante una resta de fracciones. En esta resta, la primera fracción es 5/8 y la segunda fracción 2/7. Vemos que las fracciones tienen diferentes denominadores. Para la primera fracción el denominador es 8 y para la segunda fracción el denominador es 7. Por lo tanto, cuando en una resta de fracciones tenemos denominadores diferentes, debemos de obtener el mínimo común múltiplo entre 8 y 7. Si no recuerdas cómo efectuar la operación de mínimo común múltiplo, nuevamente te invito a que visites el video en donde se explica de manera detallada cómo obtener el mínimo común múltiplo en fracciones. En este caso, el mínimo común múltiplo es 56. 56 lo vamos a ocupar para dividirlo entre 8 y después dividir 56 entre 7. Entonces dividamos 56 entre 8 y lo que nos da lo vamos a multiplicar por 5. 56 entre 8 nos dará como resultado 7. Y 7 ahora multiplicado por 5 nos dará 35. Enseguida vamos a restar y ahora vamos a dividir 56 entre 7. 56 entre 7 nos da 8
y 8 multiplicado por 2 nos da 16. Por lo tanto, en el numerador tenemos una resta 35 menos 16. En el denominador solamente tenemos el denominador que sirve para las dos fracciones, que en este ejemplo es 56. Por lo tanto, tomamos el denominador y lo recorremos al final. En el numerador vamos a efectuar la resta. 35 menos 16 nos da como resultado 19. Por lo tanto, la zona que solamente es ocupada por la pista son 19/56 del total ocupada entre los columpios y la pista, que son 5/8. De esta manera respondemos a esta pregunta y respondemos o damos solución a este problema. Realicemos entonces un tercer ejemplo. Una caja contiene 60 bombones. Eva se ha comido una quinta parte de los bombones y Ana un medio. Debemos de responder a dos preguntas. Primer pregunta: ¿cuántos bombones comió Eva y cuántos comió Ana? Segunda pregunta: ¿qué fracción de bombones se comieron entre las dos? Primeramente vamos a tomar los datos del problema. Eva se comió una quinta parte del total, mientras que Ana se comió un medio del total. Eva se ha comido una quinta parte, y para poder saber una quinta parte a cuántos bombones equivale, debemos de multiplicar un quinto por 60. 60 representa el total de bombones. Entonces tenemos una multiplicación de un entero por una fracción. Podemos hacer lo siguiente: al entero colocarle un 1 en la parte inferior, es decir, dividir 60 entre 1, lo cual lo vamos a multiplicar por un quinto. De esta manera tendremos entonces la multiplicación de dos fracciones. Recordemos que la multiplicación de fracciones se realiza multiplicando numerador por numerador y enseguida multiplicando denominador por denominador. Por lo tanto, multiplicando 1 por 60 obtenemos 60, mientras que en el denominador, multiplicando 5 por 1, obtenemos 5. 60 entre 5 es la cantidad de bombones que se ha comido Eva. Si dividimos 60 entre 5, obtenemos como resultado 12. Por lo tanto, de los 60 bombones, Eva ha comido 12. Veamos ahora cuántos bombones ha comido Ana. Ana se comió un medio del total de 60 bombones. Por lo tanto, nuevamente tenemos la multiplicación de un entero por una fracción. ¿Qué hacemos? Tomamos la fracción, un medio, y la vamos a multiplicar por el entero, pero al entero, que en este caso es 60, le vamos a agregar por la parte inferior 1, dividiendo 60 entre 1. De esta manera, hemos convertido un entero a una fracción sin que el entero se altere. Por lo tanto, tenemos una multiplicación entre dos fracciones, un medio multiplicado por 60 entre 1. La multiplicación se efectúa multiplicando numerador por numerador, es decir, 1 multiplicado por 60 nos da 60. Y ahora multiplicando denominador por denominador, 2 por 1 nos da como resultado 2. Para poder saber cuántos bombones se ha comido Ana, bastará con dividir 60 entre 2 para saber que Ana se ha comido 30 bombones. De esta manera sabemos que entre Ana y Eva se han comido 42 bombones de los 60 bombones que hay en total en la caja. Con esto respondemos a la primera pregunta. Para poder responder la segunda pregunta, vamos a hacer una suma de fracciones. Vamos a sumar un quinto, que es la cantidad que se ha comido Eva,
más 1/2, que es la cantidad que se ha comido Ana. Entonces tenemos una suma de 1/5 más 1/2. Obtenemos entonces el de común denominador, que en este caso es 10. 10 lo dividimos entre 5 y lo que nos da lo multiplicamos por el numerador. Entonces 10 dividido en 5 nos da 2 y 2 multiplicado por 1 nos dará 2, cantidad que anotamos en el numerador. Enseguida vamos a sumar la segunda cantidad. 10 lo dividimos entre 2, lo cual nos da 5, y 5 lo multiplicamos por 1, obteniendo 5. Entonces en el numerador nos ha quedado la suma de 2 más 5, y en el denominador solamente 10. Tomamos el denominador y lo recorremos al final. Continuemos con un cuarto ejemplo. Las 2/5 partes de los ingresos de una comunidad de vecinos se emplea en combustible. 1/8 parte se emplea en electricidad. 1/12 parte para recolectar la basura. 1/4 parte para mantenimiento del edificio y el resto se emplea para la limpieza. La pregunta es, ¿qué fracción de los ingresos se emplea para la limpieza? Vamos a tomar aquí los datos del problema. ¿Y qué son? 2/5 partes se utilizan para el pago del combustible. 1/8 parte para pagar la electricidad. 1/12 parte para recoger o recolectar la basura. Y 1/4 parte para el mantenimiento del edificio. El resto se utiliza para la limpieza. Queremos saber entonces qué fracción de los ingresos totales se utilizan en la limpieza. Por lo tanto, para poder responder esta pregunta, debemos de sumar lo que se gasta en combustible más lo que se paga por la luz, más lo que se paga por recolectar la basura y más lo que se paga por el mantenimiento del edificio. Por lo tanto, tendremos 2/5 partes del combustible más 1/8 parte del pago de la luz, más 1/12 parte por recolectar la basura y 1/4 parte para el mantenimiento del edificio. Estos 4 gastos los vamos a sumar para saber cuánto equivale en los ingresos. Por lo tanto, aquí tenemos una suma de 4 fracciones. En cada una de las fracciones tenemos denominadores diferentes. Para la primera, el denominador es 5. Para la segunda fracción, el denominador es 8. Para la tercera fracción, denominador 12. Y para la cuarta fracción, el denominador es 4. Por lo tanto, cuando efectuamos una suma con denominadores diferentes, debemos de encontrar el mínimo común múltiplo que nos servirá para poder resolver la suma. En este caso, el mínimo común múltiplo ya está determinado y es 120. Por lo tanto, 120 nos va a servir para irlo dividiendo entre cada uno de los denominadores. Por lo tanto, si dividimos 120 entre 5, esto nos da como resultado 24. Este resultado ahora se multiplica por el numerador de la primera fracción. Por lo tanto, 24 multiplicado por 2 nos da 48. A continuación vamos a sumar la siguiente fracción. Ahora tomamos 120 y lo dividimos entre 8. 120 entre 8, de donde obtenemos 15. Este resultado ahora lo multiplicamos por el numerador de la segunda fracción. Por lo tanto, 15 por 1, esto nos da 15. Sumamos la siguiente fracción. Tenemos 120, lo vamos a dividir ahora entre 12. 120 dividido entre 12 nos da 10. Y 10 multiplicado por el numerador de la tercera fracción nos da 10. Sumamos para encontrar el cuarto resultado.
Dividimos ahora 120 dividido entre 4. 120 entre 4 nos da 30 y 30 multiplicado por el numerador de la última fracción, esto nos da 30. Por lo tanto, vamos a efectuar la operación. Tomamos el denominador y lo pasamos hacia la parte de adelante. En el numerador sumamos 48 más 15 más 10 y más 30, lo que nos da un total de 103 sobre 120. Significa que el total de gastos se ha dividido en 120 partes iguales, y de esas 120 partes iguales, para pagar el combustible, la electricidad, la recolección de la basura y el mantenimiento del edificio, se utilizan 103 partes de 120 en que se ha dividido el total de los ingresos. Para poder saber qué fracción le corresponde a la limpieza, consideramos que el total es la unidad, y a la unidad le vamos a restar, le vamos a quitar precisamente la suma de las fracciones destinadas para el combustible, la electricidad, la recolección de basura y el mantenimiento, que es 103 de 120. Entonces nos queda una resta, 1 menos 103 de 120. Por lo tanto, encontramos lo siguiente. Convertimos el entero en una fracción, dividiendo 1 entre 1. De esa manera, no sucede nada con el entero, no se modifica, sino conserva su valor. Y a esto le vamos a restar la fracción de 103 de 120. Por lo tanto, tenemos una resta de dos fracciones. Por lo tanto, en esta resta el mínimo común múltiplo es 120. Tomamos entonces 120 para dividirlo entre 1. 120 entre 1 nos da 120, y 120 multiplicado por 1, que es el numerador, nos da 120. A continuación vamos a restar, y ahora volvemos a tomar el mínimo común múltiplo o el denominador y lo dividimos entre 120. 120 entre 120 nos da 1, y 1 multiplicado por 103 nos da 103. Por lo tanto, en el numerador vamos a restar 120 menos 103, lo cual nos da como resultado 17 de 120. Por lo tanto, vemos que lo que se destina para ingresos de limpieza son 17 partes de 120 en que se ha dividido el entero. De esta manera respondemos a este problema. Bien, pues hasta aquí finaliza este video. Yo espero que te haya gustado la explicación y te vuelvo a invitar a que visites mi canal, y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate. Te espero muy pronto en el próximo video. Te mando un saludo. Bye.